Hoy son dos las noticias que a Pedro Sánchez pues, le va a hacer tener un final de semana que no era el esperado. La primera de ellas llega desde Bruselas y es que la Eurocámara ha aprobado investigar las injerencias rusas y esa relación de Puigdemont con Putin, lo que va a torpedear todavía más, si cabe, que esa ley de amnistía pueda ser aprobada como quería Sánchez, de manera express y sin que nada pasase, y que luego, posteriormente, el Tribunal Constitucional dijese sí, sí, todo esto es maravilloso y estupendo. Porque ya saben que en esto hay dos guerras. Está la guerra interna que tiene el poder, en este caso ejecutivo, y parte también del legislativo, que es el gobierno. El legislativo no solo es el gobierno, también hay otros, contra el poder judicial. Y ya saben, el juez García Castellón, que está sufriendo numerosos ataques continuamente por hacer su trabajo. Pero luego también está los movimientos que se están realizando en Europa, que no hay que olvidar que la Unión Europea no puede decir, no, esta ley no se puede aprobar. No entra dentro de sus competencias. Ahora bien, puede imponer sanciones y, sobre todo, el descrédito internacional sería mayúsculo. ¿Que esto a Sánchez le importa o no le importa? Hombre, más allá de que le importe o no, está claro que las ayudas europeas sí que importan, y bastante, para luego alimentar a tantas bocas. Esto lo va a explicar ahora Gabriel Albiac, ya que hoy es jueves y lo tenemos. Va a explicar cuáles son realmente las consecuencias que puede tener esta noticia, que ya entiendo que muchos estamos aburridos porque estos juegan a vencer por agotamiento. A estar todos los días con el mismo tema, todos los días con estas cosas, que si era el Tribunal Supremo, que si la Fiscalía del Supremo, al final uno se pierde y dice, bueno, ¿en qué ha quedado todo esto? Y sobre todo que ya, como siempre es el mismo tema, pues muchos desconectan, lógico y normal, porque dicen, es que esto ya es más de lo mismo. Pero no deja de ser una noticia trascendental, pero como digo, Gabriel Albiac, ahora posteriormente después del editorial, nos lo va a explicar. ¿Y cuál es la otra noticia? Pues la otra noticia es esas movilizaciones masivas por parte de agricultores que siguen colapsando las ciudades, siguen avanzando por toda España. Este sábado, ya saben, llegarán a Madrid con la intención de bloquearla y también llegar hasta Ferraz. Hoy salía la noticia de que la alcaldesa de Pamplona no le habían dejado coger el coche oficial y, ay, fíjate qué malos son los agricultores lo que nos están haciendo. Bueno, lo que ustedes, gobernantes, llevan años haciéndole a los agricultores, que es arruinarlos. Y luego aquí hay otro punto que no deja de ser fundamental. Y es que nosotros, los que no vivimos del campo, y nuestra relación más cercana con el campo ha sido cuando nos llevaban de pequeños en el colegio, en la granja escuela, poco más, lo cierto es que sin ese sector tan fundamental como es el sector primario, no tendríamos mucho que hacer. A ver si se creen ustedes que por muy urbanitas y avanzados tecnológicamente que estemos, como si en el campo no lo estuviesen, nosotros seríamos capaces de llenarnos la boca todos los días. Seguramente usted habrá comido hoy, estará cenando hoy. Pues eso, si usted se pregunta cómo ha llegado esto hasta mi plato, la respuesta es esa gente del campo. Gente del campo que está siendo estigmatizada, que se le está diciendo que no, que estos son solamente ricos terratenientes los que protestan, no los jornaleros, lo cual es rotundamente falso, porque anda que no hay pequeñas y grandes explotaciones. Y ambas sufren por igual. Especialmente, en este caso, las pequeñas, que observan como todas las regulaciones y todas las políticas encaminadas a salvar el planeta, lo que están provocando es su ruina. Y cuando usted vaya al supermercado y diga, uy, ¿por qué esto es cada vez más caro? Hay diversos factores, pero uno de ellos fundamentalmente es la estupidez climática. Que ahora que está con estas protestas emergiendo la verdad del asunto, claro, ahí ya el País hoy publicaba en el editorial los negacionistas climáticos. Porque hay que estigmatizar, decir, mira, estos locos lo que dicen, fíjate, mira lo que están pidiendo estos negacionistas climáticos. La realidad es que no se trata de ser un negacionista climático, es más, para que veamos el fraude tan mayúsculo que supone todas estas políticas verdes, vamos incluso a aceptar el relato que se vende, y es que las emisiones de CO2 van a acabar con el planeta y la vida humana. A algunos les gustaría eso. Vamos a ver si eso es así o no. Primera pregunta, ¿no? Suponiendo que incluso eso es cierto, suponiendo incluso que todo es culpa del ser humano perverso, vamos a aceptar ese relato, vamos a preguntarnos qué hay de verdad. ¿Cuáles son los datos? Son los siguientes. ¿Cuáles son los países
que más emisiones de CO2 generan. La tabla la lidera China, con el 30%. Le sigue Estados Unidos, con el 13%, la India, con el 7%, Rusia, el 5%, Japón, el 3%. Y ustedes se preguntarán, ¿y España? España, estos datos varían, unas décimas, se puede ir un punto, pero generalmente de un año para otro no varía mucho. En el caso de España, en los últimos datos es del 0,9% de las emisiones de CO2 a nivel global. Repito, España el 0,9%. Las 25 ciudades que más contaminan, que más CO2 emiten, pues 23 de ellas son chinas. De 25, 23 son chinas. Luego tenemos a Moscú y a Tokio. Ciudades españolas, no busquen en el ranking porque no va a encontrar ninguna entre las 100 primeras. Ni se molesten en buscarlas, porque no están. Entonces, vale, hemos aceptado que esto es el fin del mundo y que todo se debe a esas emisiones de CO2 y que hay que acabar con esas emisiones de CO2. ¿Me puede alguien explicar, de forma racional, qué narices estamos haciendo cuando todas esas políticas verdes encaminadas a eso lo que está provocando es, primero, la ruina del sector primario, segundo, el alza de los precios y, por ende, tercero, el empobrecimiento generalizado? Cuando usted dice, oye, la factura de luz, ¿por qué cada vez es más cara? Una de las variables, no la única, pero una de ellas y fundamental, es el fraude verde. ¿Por qué la cesta de la compra cada vez me cuesta más? Mire al fraude verde. Y que alguien me diga que si imagínense en el caso estúpido y absurdo que es el que estamos persiguiendo en la Unión Europea, se llegase en el caso de España a que fuese el cero, que no hubiese ni una sola emisión de CO2 por parte de España, ¿qué cambiaría? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuál sería la diferencia? ¿O es que acaso la atmósfera, como comentaba el otro día, sabe diferenciar? Esta emisión viene de aquí, pues voy a castigar a los chinos. Esta viene de Alemania, pues voy a castigar a los alemanes. Eso es evidente que no es así. Por lo tanto, si no es así, que alguien me explique qué sentido tiene estar arruinándonos y cometiendo el suicidio energético más estúpido que se recuerda en la historia de la humanidad para servir a qué propósitos. Porque ni siquiera aceptando su relato, ni siquiera aceptando el relato, tiene sentido. Fíjense si es ridículo todo lo que estamos viviendo. Que ni comprándoles el rollo apocalíptico tiene ningún tipo de sentido. ¿Y qué ocurre? Que estas protestas y los agricultores, que llevan sufriendo muchísimos años, también los ganaderos, estas políticas verdes y sus terribles consecuencias, ahora que empiezan muchos a decir, anda, ¿que esto se debe a estas políticas? Sí, claro. A la PAC y también a las políticas verdes. Entonces hay negacionistas climáticos. Rápido. Que no se abra el debate. Que nadie se pueda preguntar hasta qué nivel de estupidez hemos llegado. Porque hemos aceptado cosas que son del todo inaceptables. El ejemplo más claro es Madrid. Madrid es el ejemplo perfecto de cómo se ha asumido por parte de la población cosas que son inaceptables, como que no te puedas mover por tu propia ciudad, porque eres pobre. Las que van en coche oficial, no, eso sí, claro. Y los progres estos de urbanitas que van dando lecciones de moral a los del campo, esos también pueden utilizar sus coches de alta gama o sus vehículos eléctricos. El pobre no. No puede circular por Madrid e incluso no puede ni entrar. Y esto lo hemos asumido. Esto lo hemos aceptado. Un ataque frontal a la libertad de los ciudadanos y todo bajo una premisa que es falsa. Y es que el planeta está en peligro y nosotros lo vamos a salvar. Que alguien me explique, como es en el caso de España, suponiendo el 0,9% de las emisiones, ¿qué cambiaría en el mundo si fuese cero? Llegando a ese extremo, ¿qué cambiaría? ¿Y quién se aprovecha de todo esto? Evidentemente no son los ciudadanos. Son 4 lobbies verdes, muy bien organizados, que se dedican a meter muchísimo dinero de marketing y propaganda y que son los que se aprovechan de esta imbecilidad. A costa de la ruina generalizada, ellos sí que se llenan sus bolsillos. Y estas protestas están dejando que mucha gente observe por primera vez, diga, bueno,
oye, a ver si esto al final va a suponer un problema. Esta religión que nos has estado imponiendo de Estado durante tantos años. Y por eso esos ataques continuos por parte de ese mainstream que dice, oye, a ver si van a descubrir el pastel. Y vamos a decir que son negacionistas climáticos. Lo hacía ayer Sánchez en el Congreso de los Diputados, cuando le reprochaba a Abascal, no, es que claro, usted fíjese lo que está pidiendo, es un imposible. ¿Cómo vas a negar la emergencia climática? ¿Cómo? Negándola. Primero, esa comunidad de expertos científica tan maravillosa, que nadie nos explica nunca quién es, hagan ustedes el repaso desde los años 70, el que haya leído el libro del rebaño, ahí está documentado. Estuve durante bastante tiempo buscando a ver qué es lo que se decía. Primero decía que íbamos a morir todos de frío, principio de los 70. Íbamos a morir todos congelados. A finales de los 80, principios de los 90 es cuando cambia el discurso y es no, vamos a morir todos asfixiados por el calor tan terrible. Todas las predicciones, todas, de esos estudios tan elaborados, fallidas. No se trata de negacionismo climático. Lo que hay es, desde luego, un gran número de negacionistas de la razón, de la realidad y de los datos. Y los agricultores siguen avanzando por España. Algunos dicen, no, hombre, es que esto nos están cortando las carreteras, es que es muy incómodo. Sí, bueno, claro que es incómodo. Pero es que no queda otra. Y sobre todo, la Unión Europea ya ha empezado a levantar el pie. No, es que ir hasta el final del asunto. Y es acabar con todas estas políticas. Con todas las políticas verdes que nos están arruinando y aparte que son tremendamente liberticidas. Repito, Madrid es el ejemplo perfecto de la locura a la que hemos llegado. Así que a Sánchez se le atraganta la semana. Esperemos que esas protestas vayan a más, por supuesto, dentro de un orden. Había unas imágenes, unos golpeando a un guardia civil. Hombre, tampoco se trata de eso. Se puede hacer sin necesidad de llegar a ese extremo. Se pueden cortar las carreteras sin necesidad de llegar a esos extremos. Pero sobre todo lo que tiene que continuar son esas protestas. Tiene que continuar ese mensaje y los ciudadanos, por mucho que estemos alejados del campo, comprender qué es lo que está pasando y entender que si cae el campo, luego caemos nosotros. Y que si los agricultores se arruinan, luego nosotros vamos detrás. A ver si se creen que los supermercados los rellena Rita Maestre y toda esta tropa de pelos teñidos de verde. Pues no, no es así como funciona. Así que veremos cómo evolucionan las protestas y sobre todo este fin de semana si España, por fin, puede empezar a ver la luz y se empieza a dar la vuelta a lo que nunca se tendría que haber impuesto, que es el delirio del fraude verde. ¡Comenzamos!